En esta clase hablaremos sobre los principios y técnicas para una comunicación eficaz. Para ello, primero profundizaremos en la comunicación como dimensión de accesibilidad, quizás la explicación más efectiva para objetivar el valor de la comunicación en el proceso: necesidad, atención, cuidados. Después describiremos las principales características del proceso de atención visto desde la perspectiva de la comunicación. Ya desde el punto de vista instrumental veremos los principios metodológicos de la consejería y la entrevista motivacional, poderosas herramientas del acto médico que no debemos desaprovechar. El proceso de atención es un momento donde se entrecruzan dos racionalidades diferentes, con objetivos diferentes, de acuerdo a cómo se resuelvan los conflictos, acomodamientos, relaciones de poder. El acto médico emergerá como un proceso que cura personas. Desde ya, las responsabilidades del profesional son diferentes, porque es quien debe gestionar este proceso. El impacto de la comunicación en la accesibilidad es enorme. La comunicación es la principal barrera en el acceso a servicios, ya sea por su impacto en la aceptabilidad, accesibilidad, contacto o disponibilidad de servicios. Es también importante notar que desde la promoción de la salud se aportaron valiosas herramientas para disminuir este impacto. La alfabetización en salud, el empoderamiento, la abogacía y las entrevistas motivacionales y consejería son algunos de los desarrollos que cuentan con evidencia sólida sobre su efectividad. No comunicar bien no produce únicamente una relación médico-paciente disfuncional. Es causa frecuente de eventos adversos y por ende de una mala calidad asistencial. Disminuye también la eficacia del acto médico. Para profundizar en el análisis de la comunicación como variable en el proceso de salud, enfermedad, atención, debemos basarnos en algunos modelos que explican el proceso comunicativo. Por ejemplo, el modelo comunicacional de Berlo, que es particularmente útil y didáctico para esta función. Sus componentes, fuente, mensaje, canal, receptor, nos permiten analizar en términos globales cualquier proceso comunicacional desde el punto de vista relacional. En relación al proceso comunicacional en la relación médico-paciente, podemos decir que tiene algunas características específicas. No cae en un vacío social. Usualmente existen discrepancias entre el mensaje enviado y el recibido, fruto de la asimetría de información entre el médico y su paciente. Y el receptor y emisor cambian de manera dinámica. En algunos momentos el paciente comunica y en otros momentos el médico. Es muy importante saber que en el proceso comunicacional no solo se comunica con la palabra. Dentro de los elementos conductuales, la palabra, y dentro de la palabra su contenido, el nivel de la misma, el paralenguaje y el metalenguaje son elementos relevantes. Pero también lo son los no verbales, que dentro de los no verbales incluimos la comunicación cinésica, el paralenguaje, la proxemia y la cronemia. También existen elementos fisiológicos y cognitivos que afectan el proceso comunicacional. Todos ellos deben ser tenidos en cuenta. Esta división es absolutamente relevante. Los factores no verbales de la comunicación pueden modificar el mensaje verbal e imponerse a él. Como vemos en esta imagen, la expresión de la voz y el lenguaje facial son elementos más relevantes que las palabras a la hora de que la gente tome información. ¿Cuáles son las barreras comunicacionales que afectan el proceso de atención? Los factores físicos, por ejemplo, mucho ruido. Los fisiopatológicos, por ejemplo, el deterioro cognitivo y sensorial de las personas.
Los semánticos y lexiológicos, por ejemplo, que se utilicen términos no conocidos entre las partes o distintas formas de mencionar algo. También las barreras afectivas, por ejemplo, el rechazo, el disgusto. Y también debemos incluir algunos elementos administrativos del proceso comunicacional. Por ejemplo, cuando existe una excesiva burocracia o se instrumentan algunos elementos que para el usuario o para el efector son difíciles de realizar. A grandes rasgos podemos decir que hay factores del paciente, del médico y del entorno que afectan el proceso comunicativo. Cuando no se tienen en cuenta estos elementos, se cometen errores que pueden prevenirse y gestionarse. Existen errores frecuentes en el proceso de comunicación. Algunos de ellos son conductas del profesional que por su impacto en el proceso asistencial perduran y son muy difíciles de reparar. Por ejemplo, interrumpir, regañar sin razón e ironizar. Esto es lo que se conoce como conductas matadoras del profesional. De acuerdo a cómo gestionen los profesionales la comunicación en el proceso asistencial, podemos definir algunas tipologías basadas en la afectividad y autoridad, dos variables muy relevantes. Los extremos no son favorables a un proceso de comunicación efectiva. Estos extremos son el autoritarismo, el paternalismo, ser hipersensibles. En cambio, aquellos que se encuentran en el centro de estas relaciones, fundamentalmente los que siguen un método asertivo, logran alcanzar sus objetivos con mayor eficacia. Los modelos agresivos, inhibidos, pasivo-agresivos usualmente no logran alcanzar una buena performance en el acto médico. El modelo de comunicación asertivo impresiona ser el más efectivo. Generalmente comprende 3 etapas: identificación con el paciente, conveniencia razonada y acuerdo negociado. Pero es importante destacar que este modelo describe que en el proceso comunicacional se tengan en cuenta elementos no verbales, como por ejemplo una expresión facial amistosa y contacto visual, entre otras características. Paraverbales como fluidez y entonación, y verbales como realizar preguntas y contenidos directos que se expresan de manera personal. Todos ellos forman parte del modelo asertivo de comunicación. Existen distintos modelos y técnicas para llevar a cabo una entrevista con un paciente y que cumpla con los requisitos éticos, médicos y comunicacionales, como el modelo AIDET y el modelo RESPECT. En esta diapositiva mostramos el modelo de entrevista centrado en el paciente. En este modelo, en la etapa 1 es donde recibimos al paciente y acomodamos el espacio para que el proceso de comunicación sea adecuado. En la etapa 2 es donde comenzamos la charla y explicamos lo que nosotros vamos a realizar y escuchamos qué es lo que el paciente espera. En la tercera etapa es donde comenzamos la entrevista y realizamos escucha activa de las preguntas dirigidas por nosotros. En la etapa 4 nos enfocamos para esclarecer síntomas, contexto personal y contexto emocional. Y en la última etapa realizamos un breve resumen, brindamos indicaciones y nos aseguramos que las entiendan. En términos generales debe existir
Deben existir aspectos contextuales, confort y aceptación, y afectivos, sensibilidad, empatía, para lograr un ambiente adecuado para una comunicación efectiva. Es entendible, por lo tanto, que se requiere conocimiento y entrenamiento para lograr este objetivo. La consejería es un término ampliamente utilizado pero impreciso, que cubre una amplia gama de actividades preventivas y terapéuticas, desde la salud mental o la terapia matrimonial hasta la provisión de educación para la salud y apoyo para el cambio de comportamiento. Es en este punto, en el apoyo para el cambio de comportamiento, donde nuestra materia se va a centrar. La consejería es una de las técnicas de comunicación que han demostrado efectividad en lograr un cambio positivo en salud. Es necesario recalcar, son técnicas, por lo que cuentan con un marco metodológico que las sustenta. Algunas de las cosas para las cuales sirven estas técnicas es el abandono del hábito de fumar, que es donde más experiencia se tiene, una dieta saludable, la actividad física regular, la promoción de la actividad física regular, el consumo adecuado de alcohol y el uso responsable de anticonceptivos, entre otros temas. Una técnica de consejería es la técnica del ABCD, un modelo sencillo de consejería cuya duración es de 1 a 3 minutos. La ventaja de este método es que es realmente muy simple y tiene un margen de efectividad para inducir a las personas a ingresar en un proceso de cesación tabáquica, que es donde más se ha estudiado, que si bien es pequeño, si lo hacemos de manera sistemática a un gran número de personas, habremos logrado un cambio. Si contamos con un poco más de tiempo, podemos realizar otro tipo de técnicas. Por ejemplo, la consejería breve con el método de las 5A y las 5Rs. Es una técnica promovida por autoridades gubernamentales norteamericanas y que ha demostrado ser efectiva, entre otras cosas, para la disminución del hábito tabáquico. Esta estrategia incluye 5 pasos análogos a la técnica ABCD, que serían las 5A. En esta técnica, nosotros lo que hacemos es averiguamos, aconsejamos, apreciamos, apoyamos y acompañamos. Pero se le sigue a otra etapa más orientada a motivar, en donde en la 5R lo que se intenta exponer es que se debe al paciente explicar la relevancia, los riesgos, las recompensas, tratar las resistencias y la repetición para lograr una motivación adecuada para dejar el hábito tabáquico. Las intervenciones intensivas complementan a la consejería breve, pero requieren de un entrenamiento específico. Las tasas de curación las vuelven recomendable como complemento a la consejería que deberían realizar todos los profesionales. Pero, ¿qué estrategias pueden ser útiles si el profesional tiene un poco más de tiempo? Por ejemplo, en un paciente quien no está seguro si quiere dejar de fumar, pero vuelve a un control especialmente para conversar sobre el tema. Una de las intervenciones que se ha propuesto para mejorar los resultados respecto de cambios de conducta y cumplimiento de los tratamientos es la entrevista motivacional. ¿Qué es lo que hace la entrevista motivacional? Se enfoca particularmente en los procesos a través de los cuales una persona adquiere la motivación para iniciar nuevos comportamientos relacionados con la salud y mantenerlos a lo largo del tiempo. Toda entrevista destinada a motivar debe cumplir 4 principios: expresar empatía, desarrollar las discrepancias, es decir, buscar los conflictos con las propias creencias del paciente, rodar con la resistencia y apoyar la autoeficacia. En el modelo de autodeterminación, esto implica analizar 3 aspectos: la autonomía, la competencia y la relación. En la autonomía, los individuos encarnan la importancia del tratamiento. En la relación,
una relación terapéutica confiable y empática se vuelve también una herramienta. Y en la competencia, cuando los pacientes están confiados y preparados para el cambio. Cuando esto se internaliza y se integra, las personas tienden a autorregularse y mantener conductas que preservan su salud y el bienestar.